transmitiendo en vivo y estamos en la reunión acá, donde nos reunimos para adorar a nuestro Elohim, a nuestro Mesías, y también para recibir su revelación. Amén. Hay una palabra que el Espíritu está hablando en estos tiempos sobre que para poder entrar en el reino es necesario nacer de agua y de espíritu. En otras palabras, volver a ser formados, pero ahora, ¿y qué es lo que necesita ser formado? Y todo nuestro ser, nuestro espíritu, volver a ser, mejor dicho, reformado, porque fuimos formados de otras palabras desde que, por ejemplo, nuestra alma comenzó a absorber información desde ahí, desde la edad que era un embrión, hasta el día de la fecha, y nuestro espíritu se contaminó por toda palabra que entró en nuestra genealogía, que no era la palabra de nuestro Dios, y por toda palabra por la que se vivió, que no es la palabra del Dios verdadero. Entonces eso contaminó espíritu, deformó alma y trajo consecuencias hasta en los cuerpos y a través de los cuerpos. Y con todo aquello que tiene relación con el cuerpo, o sea, todo lo material. ¿Sí? Entonces la forma de volver al origen y volver a ese diseño de bendición que el Padre planificó, diseñó para nosotros, es justamente volver a hacer a que todo concepto que dirige nuestra vida, a que toda base de nuestra vida sea desde recibir su palabra, desde su palabra. Antes yo hacía así, por tradición, porque me dijo, no sé, mi papá, mi mamá, me habían enseñado en el colegio. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Sí? Entonces comenzar a replantear todas las bases de nuestra vida, en base a qué palabra estaban justamente apoyadas, cimentadas, basadas. Y también sobre qué espíritu. Toda palabra viene de un espíritu. El Mesías decía, la verdad, el espíritu, la vida viene del espíritu, y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, una palabra que viene de un espíritu, ¿sí? Es necesario de que nuestra vida comience a ser redireccionada por su palabra, por ahora lo que dice su palabra. Tenía muchos conceptos, tenía ciertas posiciones, ciertas conductas en base a palabras que he estado recibiendo en toda mi vida. Pero eso es coincidente con la palabra de Dios. Si no lo es, bueno, es hora de que comience a rehacer mi vida, a reformar, a regenerar. Y por otro lado, de qué espíritu. Hay muchas cosas en la cultura del lugar donde vivimos que viene como culto de determinado espíritu. Cuando empezamos a jugar un poquito en la historia y de dónde se infiltró eso en la cultura, entonces encontramos de que no necesariamente vino del culto del Dios verdadero, no necesariamente vino desde nuestro Padre. Entonces todo eso es tiempo de parte del Espíritu de rehacerlo. Amén. Entonces eso es nacer del agua y del Espíritu. Nacer de la palabra de Dios, ¿sí? Y que nuestro espíritu, que viene de su espíritu, y que su espíritu le dé revelación a la palabra, porque si no, no habría tantas malas interpretaciones y tantas religiones que toman a la Biblia como, entre comillas, que fuese la base de su creencia. A ver, entonces si para el reino el Padre nos dejó esta palabra, nos dejó su palabra, nos dejó la Biblia, entonces ¿cómo puede ser que otras religiones teniendo la Biblia, o que la religión teniendo la Biblia, no sea capaz de encontrar el reino? Eso sucede porque tienen la letra, lo mismo que pasaba en los tiempos del Mesías,
tienen la letra, pero no tienen el espíritu que vivifique y uno pueda extraer desde ese espíritu la revelación y la vida de la letra. Amén, la palabra. Entonces es necesario tener las dos cosas, pero para eso necesitamos entonces saber qué sería nacer del espíritu. Y estuvimos viendo ciertas cualidades en las últimas dos reuniones que tuvimos, ¿sí? Lo último que habíamos dicho acerca del espíritu, no voy a repasar todo lo que di en las clases en la reunión anterior, simplemente voy a mencionar lo último para ensamblar, ¿sí? Pero si revisan por Facebook, que es donde estamos transmitiendo, y por YouTube, entonces van a encontrar que he enseñado mucho más acerca de lo que es espíritu, ¿sí? Entonces, el espíritu como fuerza vital, el aliento es señal de vida, por eso se considera como principio de la vida. Espíritu, dentro de una de las tantas cosas que es principio de vida, de la misma vida, ¿sí? El ruaj como aliento de vida. Y vimos en Génesis 6:17, 7:15 y 22, y Ezequiel 37:10 al 14 y Salmo 104:29, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver espíritu como centro de sentimientos, sensaciones y pensamientos, ¿sí? Este sería otra referencia u otro ítem. Espíritu como centro de sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, y acá esto está muy interesante, las expresiones violentas de ánimo obran sobre los órganos respiratorios. ¿Sí? Las expresiones violentas de ánimo obran sobre los órganos respiratorios. Y ahora vamos a ver, aclarar un poquito qué es esto, ¿sí? Por ejemplo, en el hombre impresionado o desanimado, el hombre impresionado o desanimado
no queda aliento. Y acá lo vemos en Josué. Ya les digo. Josué 25, no, perdón, 2, 11 y 5, 1. Y 5.1. ¿Sí? Y Primera de Reyes 10.5. Primero, antes de ir a los pasajes, ¿sí? Quiero hacer un enfoque acá. Entonces, cuando hablamos de nacer del Espíritu, quiere decir que ¿qué se tiene que ir formando? Todo lo que vimos anteriormente, incluyendo las reuniones anteriores, ¿sí? Y hablamos de, entonces quiere decir que el centro de sentimientos, de mis sentimientos, ¿de quién tiene que ser? Si estamos hablando de nacer del Espíritu, presten atención ahora acá. Entonces, mi centro de sentimientos se tienen que ir formando como los sentimientos de quién. Del Espíritu de Dios. ¿De qué Espíritu? Exactamente. Si hablamos de pensamientos, entonces los pensamientos de quién se tienen que ir formando. Los pensamientos de quién se tienen que ir formando en mí. De Dios. Bien, ahora, otra pregunta. Si yo he aceptado el plan del Mesías como mi Adonai y Salvador, Señor y Salvador, como dicen algunos, pero pasa el tiempo y mis sentimientos no son como los sentimientos de Dios, y mis pensamientos no son como sus pensamientos, entonces, ¿será posible que yo haya nacido de vuelta? Amén. Entonces comenzamos a ver que nacer del agua y del Espíritu es más profundo que lo que se había entendido quizás en otro tiempo. Amén. Porque estamos hablando de que su divinidad se ha formado en mí. O sea, en otras palabras, de que su espíritu, su ser, se ha formado en mí. Y su espíritu le dé entonces forma y gobierne mi alma. Su espíritu unido a mi espíritu mezclado a su espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente mi espíritu se va transformando al estar mezclado con el de él, como es él. Entonces ahí, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que él vive en mí. ¿Ok? Y eso es verdaderamente nacer de vuelta. Eso es nacer de su palabra y del espíritu. Amén. Bien. Entonces vemos que acá empezamos a meternos y vemos como las expresiones violentas de ánimo. Expresiones violentas se entiende lo que es, ¿no? No estamos hablando solamente de una manifestación de violencia, sino que estamos hablando de algún suceso que afecte violentamente, que cambie violentamente mi estado de ánimo, como puede ser una emoción fuerte, como puede ser, como vemos acá, una impresión, o el que está desanimado. Que dice la Biblia, no queda aliento. ¿Sí? No queda ya aliento. Entonces, vamos a la escritura, los pasajes que dijimos, ahora sí. Si alguien ya encontró alguno de ellos, que lo lea, por favor. Dice, y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Bien, ese era el de Josué 2, 11. 11. ¿Solo el 11?
Ujú. Bien, léelo de vuelta, por favor. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ajá. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno. ¿Sí? Josué 2:11. Y vamos a ver el 5:1. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el arroyo, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos. No hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces vemos acá qué es lo que causa el desaliento. ¿Qué es lo que causa que no tengan aliento? Y el dolor. No, no dice dolor. La violencia. No, El fallecimiento. tampoco dice violencia. Fíjense lo que leyeron. ¿Qué es lo que dice el pasaje concretamente? Oyeron que el Señor había secado el agua, el Jordán. Sí, está bien, pero ¿por qué motivo es la falta de aliento? Cuando desmaya el corazón, dice. Entonces es desánimo, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos bien? Ah, Sí. Desmaya su corazón y... Bueno, en el otro Cuando el 11, desfalleció oyendo su corazón. ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento. O sea que la causa del desaliento, ¿cuál fue? El desmayo del corazón. ¿Qué sería el desmayo del corazón? desánimo. Claro, ese desánimo justamente, ¿no? Vieron que en otras palabras dice en la escritura, y el corazón de ellos fue como agua. ¿Vieron? ¿Qué es eso? Es como uno se siente justamente cuando parece como que te desinflaste todo. Por una noticia o por algo que te dieron. Tu ánimo te va, uy, hoy me pincharon el... Bueno, tiene que ver con eso. Porque es justamente como que te desinflaron los pulmones espirituales. ¿Está? 5.1. Desfalleció el corazón, dice. Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento. Entonces, en el 11 habla del corazón que desmayó. Acá el corazón desfalleció. ¿Sí? Están relacionados. Amén. ¿Qué le pasa a una persona cuando se desmaya? Y queda inmóvil y ni siquiera... Claro, es muy similar a cuando uno muere, ¿verdad? Claro, Entonces, en este caso es como que hay una inactividad Ajá. del espíritu. Ah. ¿Sí? Bien, pero lo que nos interesa saber es que acá es como que hay un desaliento, parece como que algo le hubiera sacado la vida del espíritu. Como que algo le hubiera sacado el aire, vamos a decir. No sé si a alguno le pasó alguna vez físicamente a través de un golpe repentino, una caída fuerte. Un disgusto te desmayás también. Sí, no, pero pará, estoy hablando físico. Ah. Que produjo como que se te vaciaron los pulmones. Y entonces uno empieza a toser para recuperar el aire y el ritmo. ¿Sí? Bueno, espiritualmente, cuando nos quitan las motivaciones o algo que sí generalmente consigue poner triste, por eso es necesario entender de que más allá de la circunstancia, yo soy el responsable de no permitir meterme en cuadros de tristeza y angustia. Tenemos que entender que también son espíritus y que la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al sistema del mundo. Entonces, nosotros somos los responsables de no meternos en esos estados. Amén. Porque si no viene el enemigo y te vacía los pulmones espirituales, te saca la vida del espíritu. Y si nos sacan la vida del espíritu, entonces ¿qué nos queda?
¿Se entiende? No es hacia dónde voy a ir hoy, pero quiero que entiendan qué es espíritu y lo importante que es. Entonces, dentro de las tantas cosas que es el espíritu, es aquello que hace que nuestro corazón acá vamos a decir, dilate y contraiga, dilate y contraiga. No solo natural, sino espiritualmente. ¿Sí? Está recibiendo de la palabra de Dios, está recibiendo su luz y su revelación. Está recibiendo todo lo que viene de su espíritu, el amor, todo lo que Dios es, de su sentimiento, toda esa conexión con Él, es lo que hace que mi corazón espiritual esté funcionando. Y si está funcionando correctamente mi corazón espiritual, entonces va a estar funcionando correctamente mi corazón almático. Y si está funcionando correctamente mi corazón almático y mi corazón espiritual, ¿qué corazón va a estar funcionando también correctamente? En mi corazón físico. ¿Amén? Bien. Entonces, continuamos. Antes que vos... ¿Qué? Decime. Ahí donde es Josué o Sí, José. Josué. Josué 2:11, Josué 2:11 y Ya. 5:1. Ya. Gracias. Bien, y dijimos Primera de Reyes 10:5. Dice así: asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Yahweh, se quedó asombrada. Y el 6 dice: y dijo el rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero bueno, él continúa hablando, pero vieron cuando acá aparece asombrada. Vieron qué sucede o cómo sería la expresión si uno tuviera que actuarlo en teatro de una persona que se quedó asombrada. Una boca abierta. Sí, y vieron que hay gente que cuando se asombran demasiado de algo, hay gente, no todos, pero hay algunos que hasta se desmayan. Sí. Entonces, es más, hay algunos que no pueden ni gritar ni hablar porque es como que le faltó el aliento del asombro. Bueno, eso es lo que está hablando acá. ¿Sí? Bien, entonces, vimos que esto afecta, ¿no? Y está relacionado con el espíritu y el aliento, ¿sí? Eso nadie tiene problema en entenderlo. Y esto se manifiesta en el hombre en cuanto a las emociones, en cuanto a algunas emociones que parece como que queda sin aliento, ¿no? Y se recobra, en el caso del desánimo, cuando el hombre recobra el ánimo, ¿sí? Podemos ir a Génesis 45, 27. Génesis 45, 27. Dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Estaba muerto Jacob? Como desmayado. Vuelvo a preguntar, ¿estaba muerto Jacob? No. 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 Entonces, ¿cómo dice que su espíritu revivió? Ajá. Entonces tenemos que entender de que a veces un fuerte desánimo puede atacarnos como una muerte espiritual.
Tenemos que entender eso, tenemos que entender que cuando hablamos en términos espirituales y hablamos que alguien muere o una muerte espiritual, por eso tenga cuidado, no siempre que uno sueña con cajones o muerte es que alguien se va a morir físicamente. Muchas veces se están revelando diseños y está uno bajo ataque, o alguien ya puede estar muerto espiritualmente y uno lo ve que todavía está caminando en la tierra. ¿Cómo puede ser? Pero acá empezamos a entender, si esa persona, su espíritu, ¿sí?, está envuelto en el desánimo, entonces está en los lienzos de muerte espiritual, porque su espíritu está inactivo para cumplir sus funciones divinas. Si esa persona está bajo los yugos del desánimo, de la tristeza, entonces cuando justamente se recupera el ánimo, eso es equivalente a una resurrección espiritual. Amén. Entonces tenemos que entender esto, porque si bien lo estoy explicando como algo cíclico que siempre está en funcionamiento, pero el ser humano, cuando se desconectó con el Padre allá en el origen, su espíritu quedó en esta condición. Y a través del Mesías, en la reconexión y en la regeneración, no solamente vamos a decir la totalidad o lo que se activó cuando le aceptamos aquella vez, ¿sí?, sino toda área que procesivamente todavía no haya sido afectada por la vida o no haya resucitado, tiene que resucitar, tiene que reconectarse. Porque hay gente que es creyente y es inestable emocionalmente, porque hay áreas de su espíritu que todavía no ha resucitado. Esa es la verdad. Entonces hay áreas en las que todavía necesita resucitar para recobrar el ánimo. No sé si se dan cuenta de que en muchas personas está muy conectada la fe con el ánimo. Cuando está de ánimo se anima a creer más, y como el sistema del mundo entiende ser positivo, y cuando está desanimado no cree nada, está una incredulidad tremenda. ¿Ven? Entonces, ¿será importante el ánimo? ¿Será que Satanás elige atacar el estado anímico por elegirlo nomás? ¿O será que es determinante para la vida del espíritu? ¿Saben que físicamente hay glándulas y hormonas que segregan sustancias que tienen que ver con el estado anímico? ¿Saben que hay sustancias en la cabeza que segregan ciertas hormonas o glándulas que determinan el estado anímico? Ahora, ¿eso de dónde viene? Todo viene desde el espíritu. ¿Amén? Y si algo me está pasando así, yo puedo ordenarle desde el espíritu a mis hormonas, le puedo ordenar a mis glándulas y le puedo ordenar a toda energía de las tinieblas y a los diseños que se han roto y a toda energía de las tinieblas que me abandonen. Porque, a ver, a los mejores profetas las tinieblas lo han atacado con esto, pero los mejores profetas supieron salir de estos cuadros y no se quedaron para siempre así. Ni se quedaron para siempre en el nivel de la estabilidad, de la inestabilidad. David no siempre se quedó en el nivel de la cueva de Adulán. Fue un momento transitorio. No para siempre se quedó en el tiempo donde él estaba afligido, escondido entre las rocas. Fue un momento transitorio. Pero hay muchos de sus hijos que hacen de esos momentos transitorios momentos permanentes. Y ahí está el problema. Porque se quedan cautivos. Hacen de lo que sería una celda, como le pasó a Pablo, a Silas, a Pedro, que ellos comenzaron a adorar en el Espíritu y el Espíritu hizo temblar los cimientos de la cárcel y salieron a los ojos de todos. Y hay algunos que les gustó, se acomodaron y se hicieron una habitación de esa celda. ¿Te tiene oídos? Oiga. Entonces su espíritu, y nacer del espíritu, ¿sí?, significa que el espíritu de él va vivificando. Cuando uno va creciendo en fe, en obediencia,
Y todo eso nace desde la comunión, intimidad. Nada va a funcionar en el reino si no hay comunión e intimidad. Como así como no puede funcionar demasiado tiempo un matrimonio, no puede funcionar tampoco demasiado una relación espiritual si no hay comunión e intimidad. Porque eso es lo mismo que alimentarte. Y nadie puede vivir demasiado si no se alimenta. Entonces, ay, no sé qué me pasa, ando desanimado, desinflado, no quiero. Y no, es lógico, si nunca te dispones a entrar profundamente en oración y en adoración, entonces, ¿cómo vas a recibir de su espíritu lo que necesitas para que tu ánimo cambie? Si no rompes la frecuencia religiosa de oración y de adoración, entonces, ¿cómo vas a recibir del espíritu de él esa vida para que vivifique las áreas de tu espíritu que todavía estaban en muerte? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Cómo vas a recibir lo necesario para tener ánimo? Bien, entonces entendamos, vayamos entendiendo qué es espíritu en forma general, para poder entender entonces qué es nacer de su espíritu. Amén. Bien, entonces también en el Antiguo Testamento describe como poder. Esto lo voy a escribir. ¿Puedo borrar acá? Sí, por mí sí, no sé. Lo demás que se maneje. Bueno, porque voy que te pegó. Claro, puso la oreja, ojo que rápido. Bien, entonces, dijimos, también en el Antiguo Testamento, mejor dicho pacto, describe cómo poder, sabiduría, santidad, y que en primera instancia se identifica con la misma esencia divina. ¿De dónde sacó esto? Génesis. De Génesis 1:2. De Números. Once 29. De Jueces 3:10. Y Jueces 6:34.
otro que salió medio trambólico. A ver, un poquito más chico. Ahí está. ¿Sí? Vamos a buscarlos. Bien, entonces, Génesis 1:2. ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero pintar, quiero pintar. Bien, entonces, Quiero pintar. 1:2, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Bien. Entonces, acá comenzamos a ver su esencia divina. Amén. Porque dijimos que también en el Antiguo Testamento describe como poder, sabiduría y santidad, y que en primera instancia se identifica con la esencia divina. El otro pasaje dijimos Números 11:29. Si alguien lo tiene, antes que yo, que lo lea nomás. Y Moisés les respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bien, entonces acá hablamos, ¿qué sería eso que dice que ponga sobre ellos? Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos, la esencia del mismo. Así como vimos que dice que el espíritu se movía sobre la faz, entonces la esencia de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Bien, la esencia de Dios. En otras palabras, esas aguas como esas células reproductoras de Dios, esa esencia, donde se encontrarán esas células reproductoras de Dios mismo, la esencia de Dios, el origen de la vida de Dios, el origen de toda la vida. ¿Cuál es el origen de toda la vida? Sin miedo, ¿cuál es el origen de toda la vida? Sí, ¿y el aliento qué es? El espíritu. La fuente de toda vida, el origen de toda vida es su espíritu. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos leyendo acá, de estos pasajes. Eso es lo que dice que en el Antiguo Pacto lo podemos ver también como poder, ese poder que ordena la tierra, que estaba en la condición que acabamos de leer, ¿sí? Ese poder que es sabiduría y que también es santidad. ¿Qué sería santidad? Algo que no está contaminado con injusticia, con pecado, con justamente corrupción, ¿sí? Que no está contaminado con lo abominable, con lo incorrecto, ¿sí? Bien, y Jueces 3:10. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 10. Dice así: y añadió Josué: en estos conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros,
y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al jereseo, No, ese no al es. fereceo, No es ese. Jueces 3:10. Ah, perdón, estoy en Josué, está bien. Sí, me equivoqué de J. B de Jue era Jos, que estaba leyendo. Bien, ahora sí. Jueces 3, versículo 10. Sí. Ajá. Y el Espíritu de Yahweh vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Yahweh entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, sí, Risataim, que era el rey de Siria. Entonces, y el Espíritu de Yahweh vino sobre él. La esencia de Dios, en este caso, la esencia de Dios el guerrero, de Dios como el guerrero, de Yahweh Sebaot, ¿sí?, sobre él. Y dijimos, el último versículo, Jueces 6:34, ¿sí? Dice, Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, el shofar, los abieseritas se reunieron con él. Entonces el Espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, ¿sí? ¿Y qué hizo el Espíritu? Y cuando te tocó el cuerno. O sea, que le inspiró. Él tocó el shofar no porque se le ocurrió a él de él mismo, sino porque el Espíritu, el viento, el aliento del Padre Lo vio. lo inspiró a que lo hiciera, ¿no? Entonces, en este caso, el Espíritu produjo una inspiración, una idea, una dirección, si se quiere, ¿sí? En las otras produjo otras cosas, como estuvimos viendo, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué produjo entonces el Espíritu? El Espíritu, en este caso, sabiduría, porque le dio a conocer que debía tocar el shofar. Le hizo sentir. ¿Cuánto les ha pasado que quizás no saben mucho por qué, pero el Espíritu les insta a hacer algo y cuando lo hicieron y después se dieron cuenta que estaban acertadísimos? Porque después se le aclara todo y por qué uno lo hizo. Bueno, entonces, ¿qué estaba dando el Espíritu? Que uno hizo algo que no sabía por qué o que no tenía manera de saber, ¿sí? Pero el Espíritu te lo hace hacer como que lo supieras. Justamente el Espíritu te dio sabiduría, no es sabiduría humana entonces, sabiduría divina. ¿Ven? Entonces, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que el antiguo pacto lo describe como también fuente de poder, de sabiduría y de santidad. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento o pacto nos define a personas de la misma Trinidad, Espíritu Santo, como lo vamos a ver en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, voy a borrar acá, que ya lo copiaron, Sí. para que se vea bien lo siguiente, no quede tan abajo. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, o pacto, sería la mejor traducción, nos define a persona. Esto descarta todo tipo de idea de que cuando hablamos de Dios o de su Espíritu es una energía impersonal, ¿sí? No, la Biblia inequívocamente nos describe a Dios y a su Espíritu como una persona.
no solamente como una energía o como un viento. Bueno, eso después más adelante lo voy a especificar. Entonces, en el Nuevo Testamento nos define, ¿sí?, a persona de la misma Trinidad. Espíritu Santo. ¿Sí? Y acá lo vemos, por ejemplo, en Mateo. Mateo 1, 18. Mateo 1, 20. Mateo 3, 11. Y Lucas 1, 15. Y otros pasajes más que podemos ver. Pero con estos ya son más de 3, más o menos alcanza. Bien, entonces dijimos Mateo 1. Bien. Mateo 1:18. ¿Sí? Dice: el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense en que van a ser algunos términos en la lengua original en el antiguo pacto y otros términos o otro idioma original, el que fue escrito el Nuevo Testamento pacto, porque uno es en griego, el nuevo, y otro es en hebreo y algo a veces de arameo. Entonces, pero las palabras de uno y de otro son comparativas. Por ejemplo, vimos que para espíritu en hebreo era ruach y para los griegos es neuma. En los dos casos tienen en común que se habla de aliento o viento. ¿Sí? Bien, entonces, y es mucho más completo que eso, ¿no? El 1:20 de Mateo dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Entonces, todos los términos que usa en estos pasajes que vimos acá,
ven que define al Espíritu Santo no como una energía, sino como una persona. Una energía no puede engendrar. Entonces, vemos que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo engendra, que el Espíritu Santo inspira, así como nosotros podemos inspirar a una persona. ¿También? Se puede inspirar a alguien en el nombre de alguien, o sea, una identidad puede inspirar. Se puede inspirar a alguien en el arte de alguien, en el don de alguien. Se puede inspirar a alguien siendo motivado por alguien. Ahora sí. ¿No tiene luz? Ahí está. No, acá tengo así. Bien, entonces vemos acá que cuando hablamos de nacer del Espíritu y nacer de Espíritu, hablamos de mente, hablamos de sabiduría, hablamos de sentimiento. Vayan haciendo la lista, como si las hago acá. ¿Puedo borrar este? Sí, volví, sí. Bien. Pero lo que están anotando, tenganlo en cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos de espíritu, hablamos de mente, sabiduría, sentimientos. Un poquito. ¿Puedo jugar? Mente, sabiduría, sentimientos, sensaciones, voluntad, inteligencia. Ya, vení. Me prende mi segunda. Argentina, Información. Lenguaje. Aire. Viento. Ámbito. Energía. Inspiración. Fuerza. Ánimo. Virtud divina que justifica y santifica. Al hombre. Esto lo vemos en Romanos 8, 4 al 13.
Gálatas 3:3. Gálatas 3 al 6. Tres al 6. Gálatas 5, 16 al 25. Y Gálatas 6, 7. No, 6, 8, perdón. Bien, entonces, quiere decir que cuando hablamos de espíritu, hablamos de aspectos de una mente, de pensamientos, hablamos de sabiduría, de sentimientos, de sensaciones, de voluntad, de inteligencia, de información, de un lenguaje. Por eso el Mesías decía, ¿por qué no entienden lo que hablo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Hablamos de un lenguaje. Hablamos de aire, de viento, de ámbito. Dios habita en cierto ámbito. El que es nacido del Espíritu va a ir produciendo que su ámbito sea el ámbito de Él. Porque si Dios habita en un ámbito y yo habito en un ámbito diferente, entonces ¿cómo Él va a habitar totalmente en mí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. No puede Dios habitar en un ámbito y el ámbito en el que yo esté ser un desastre en mi entorno. No, hay algo que está mal adentro. Porque Dios me va a llevar, ¿sí? Está bien que todo es procesivo, progresivo, pero a que se produzca todo lo que es Él en mí. Eso es ser engendrado, eso es alguien que realmente ha nacido del Espíritu. Su energía, por eso no tengo que tolerar el andar todo el tiempo con falta de energía. Puede pasar un día por estar cansado, pero no todo el tiempo. Hay algo que no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una energía. Si tengo su espíritu y su espíritu está en mi espíritu, por lo tanto desde mi espíritu tiene que venir esa potencia que creó el universo. Amén. Inspiración, actitud, fuerza. Vemos que Sansón, por ejemplo, ¿qué manifestó? ¿Qué aspecto de Dios manifestó Sansón? La fuerza. Sansón, ¿qué aspecto de Dios manifestó? Fuerza. Fuerza. Sansón, ¿qué tenía? ¿Por qué se...? Fuerza. Bueno, Ah, bueno. Estaba en otro canal. sintonizar. Bien. Ánimo. Y también, cuando hablamos de espíritu, o sea, primero, cuando hablamos de espíritu, entonces también hablamos de ánimo, de un ánimo. El espíritu también es ánimo. No tenía espíritu para seguir, no tenía ánimo para seguir. ¿De qué está hablando? Virtud divina que justifica y santifica al hombre. Y ahora vamos a leer los pasajes, pero esto es muy relevante y esto va a romper mucho entendimiento religioso, porque el entendimiento religioso cree que vos tenés que hacer así, esforzarte por aquello o aquello otro, por vestirte de determinada manera, ¿sí? Por comportarte de determinada manera, como que tu propio mérito sería lo que genere santidad. Eso es una mentira de las tinieblas y mentira de la religión. Si bien nosotros, por supuesto que tenemos que, el esfuerzo es parte del sacrificio por obedecer lo que Dios dice, pero su espíritu, al ir transformando la naturaleza, de la naturaleza que se venía caída, a llevarme a su naturaleza,
es lo que va produciendo entonces en ese proceso que su santidad se forma en mí. Cuando yo vine en una vida, cualquier persona viene una vida y lo acepta, en una vida que venía como cualquier persona que vive en la corriente del mundo, viviendo una vida de pecados sin siquiera saber que eran pecados, y ahora su luz me ilumina, ¿sí? Entonces, yo ahí comienzo un camino de transición, al ir, vamos a decir, ordenando mi vida, al ir saliendo de cosas malas, pensamientos malos, sensaciones de más que uno hacía, ¿sí? El tratar con la iniquidad, la rebelión y el pecado, que no solamente lo de uno, sino lo de nuestros antepasados, ¿sí? Comienzo a tratarlo con el Padre, a reconciliar las cosas. Entonces, todo ese proceso va produciendo, entonces, que Él vaya creciendo en mí, que vaya siendo más la persona de Él en mí, y por consecuencia de que voy consiguiendo de que su persona sea en mí. ¿Quieres buscar el borrador? Por consecuencia que voy produciendo de que su persona sea en mí, entonces ahí vemos que su presencia que me habita en estos procesos va generando, ¿sí?, que yo sea justificado y que yo vaya siendo santificado. Por otro lado, yo en mí mismo nunca voy a poder llegar a ser santo. Eso, pero la religión te pone eso, como que tenés que comportarte de cierta manera. A ver, no, ni siquiera es por eso, sino porque su espíritu que vino a mí, en estos procesos donde me va transformando y mi vida va cambiando, entonces, pero siempre por el hecho de que Él está en mí, y uno ve el producto al tiempo de distancia, entonces uno ve que Dios le fue proporcionando su santidad. Pero entendamos que es un proceso progresivo. Amén. ¿Sí? Por supuesto de que Dios no me va a agarrar de los pelos, por supuesto de que hay cosas que uno tiene que hacer, ¿sí? Obviamente, Dios me puede estar sugiriendo y el Espíritu puede estar boom, 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 como una alarma ahí dentro mío, para que deje de hacer tal cosa o no haga tal otra, y si yo no le obedezco, bueno, entonces yo estoy frenando, así como alguien que obstruye el torrente sanguíneo o arterial, ¿sí?, de que su santidad me sea impartida a mí y formada en mí. ¿Se entiende eso? Por la desobediencia y la falta de actitud, obviamente. Amén. Pero cuando yo llego, recordemos siempre que el brillo no nace originalmente en mí. El brillo es de Él, la gloria es de Él, porque es por Él que podemos vencer la naturaleza caída y vieja. Y eso es santidad. Su formación, la formación de Él mismo en mí, de su persona, porque la persona de Dios, ¿sí?, es totalmente exenta de pecado. La naturaleza de Dios. Así como el chancho vos lo bañás, lo perfumás todo y lo soltás y se va a meter en el chiquero, bueno, la naturaleza de Dios totalmente lo opuesto. Siempre te va a llevar a lo santo. Entonces cuando Él en estos procesos se va formando en mí, inevitablemente entonces me va haciendo cada vez más santo. Amén. 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 En principio. Claro. Allí debajo de hombre, ¿qué quiere decir ahí? ¿Es una G o qué es? ¿Es Génesis? ¿Qué es? Sí, Romanos. No, ese veo bien. El otro, bajo No, del hombre. son todos Gálatas. Ah, Gálatas, Sí. Gracias. Otros Gálatas. Ya. Me parecía, pero ante la duda. Bien. Entonces cuando hablamos de nacer de su espíritu, ¿sí?, toda esta lista que está acá es lo que se tiene que ir formando. Amén. Cuando hablamos de espíritu hablamos de todo esto. Amén. Entonces, quizás en algunas cosas ya se ha empezado a formar y quizás en algunas otras necesitamos la luz de Dios para autovernos. Vamos a darnos cuenta que todavía nos falta tener eso de Él.
Entonces es para buscar en lo que falta. ¿Sí? No quedarnos distraídos festejando toda la vida por lo que ya conseguimos, sino extendernos a lo que nos falta de su naturaleza. Amén. Bien, entonces escribimos algunos pasajes, vamos a ver qué dicen y si están acertados o no. ¿Sí? Vamos a soltar los últimos y vamos a ir cerrando por hoy. Después de los pasajes, amén, hay más todavía de lo que es espíritu, pero creo que hoy va a estar bien hasta ahí. Entonces, recuerden, sería bueno creo que esta sería como la tercera reunión que hablamos de espíritu, ¿no? Bien, repasen desde la primera hasta la de hoy. Comiencen a repasar para que uno vaya absorbiendo nuestro ser, ¿sí? Toda la información de qué es espíritu, para que tengamos entonces un concepto mucho más general y nos dé más luz, ¿sí? Entonces cada vez que uno hable de su espíritu o de espíritu, ¿sí? Uno va a tener otro panorama, otra conciencia de lo que es espíritu. Yo lo vuelvo a poner los videos a ver. Está bien, sí, eso es muy bueno. Yo a veces los veo también en casa. Y bueno, ahí uno sirve para que uno se vaya corrigiendo, y también hay cosas que uno va recibiendo, ¿no? Porque es el espíritu que habla. Bien, entonces, Romanos dijimos 8, 14, no, perdón, 4 al 13. 4 Sí, 4 al 13. 3. 8, Bien. 4, 13. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, o sea, si el Mesías está en vosotros, está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Mesías, a Yeshua, mora en ustedes, el que levantó de los muertos al Mesías, Yeshua, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Que es una de las cosas que se manifiesta en los que son nacidos de su Espíritu, que comienzan a ser guiados por su Espíritu, que los guía su Espíritu, que tienen un GPS interno, ¿sí? Que los guía. Y los que no, andan ahí en la locura de su alma. Hoy esto, mañana sienten lo otro, no saben ni lo que quieren. Es hermoso tenerlo, te guía, sí. Pero la voz del Espíritu te da firmeza y te direcciona, y si es para, te hace sentir para allá, le das para allá hasta no tener nueva indicación. Amén. Amén. Bien.
Dijimos Gálatas 3, 3 al 6. 3, 6. El que lo encuentre lo puede leer. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, ahí vemos el 3. No, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula, y hace maravilla entre vosotros, entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, entonces, una de las cosas que, esto está relacionado con lo que acabé de explicar antes de empezar a leer los pasajes, ¿sí? Lo que es del Espíritu tiene que ver con la reverencia, el valor a la palabra, aprender a honrar la palabra y creerla. Parte de honrar es creer, ¿sí? Y no tanto por las obras de la ley. No tanto por las obras. Justamente lo que Martín Lutero rescató allá en la Edad Media fue que justamente la salvación era por fe y no por obras. Pero hay muchos ministerios hasta hoy en día que le están dando demasiado énfasis al hacer por obras. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, no, es el oír por fe, y la fe va produciendo las obras del Espíritu. Los frutos. Si yo hago, pero no por el oír con fe, entonces mi obra es como que está en la ley. ¿Se entiende? Y cae en religión. Cae en religión. ¿Ok? Oír, diga conmigo, tengo que saber oír. Tengo que saber oír ¿Qué cosa? la voz de Dios. La voz de Dios, sí. Para creerla. Oír con fe. Sí. Después hago. ¿Sí? Hay gente que a veces no soluciona sus tormentas internas, entonces quiere hacer, para no oír los gritos de su interior. No. Porque en ese hacer, por eso cometo torpezas, porque estoy haciendo, pero nada de la guía del Espíritu. Entonces, cuanto más hago, más después cuando me reconecte voy a tener que arreglar, seguramente. Entonces no, pará, es mejor parar la pelota al piso, serenate, oí primero y después hacé. Amén. Oír con fe. Amén. Hay gente también que Dios le habla y no le cree a Dios. Por eso, oír, fe. Amén. Amén. Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si por Él vivimos, o sea, eso fíjense, no lo está cuestionando el apóstol acá que está enseñando, el Espíritu que está enseñando. Vivimos por el Espíritu, es una ley. O sea, todo lo que vive, vive por el Espíritu, porque es la fuente de vida. ¿Sí? No es que está planteando una pregunta, está diciendo, si así como es seguro de que todo vive del Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu ese que nos da la vida. Afirma. Amén. Claro, si por Él vivimos, eso es una afirmación, entonces la exhortación, andemos, estemos también en la dimensión de su Espíritu, reproduzcamos su Espíritu, estemos posicionados en Él, estemos habitando en Él. Bien. Y Gálatas 6:8, ¿verdad? Dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna. Bien, o sea que para que su espíritu sea, vamos a decir, pasando la etapa, ¿sí?, de engendramiento, de gestación, ¿sí?, y ahora puede producir frutos, como hablamos acá, que es ya haber nacido de él. Entonces, como dice acá, es necesario sembrar para el espíritu, ¿sí? Y no está hablando solamente de dinero, sino que está hablando todo lo que yo puedo llegar a manejar. Amén. Está hablando de mi tiempo, está hablando de mi concentración, está hablando de mi enfoque, está hablando de la importancia. Todo, por eso dice, ponen la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, ¿sí? Todo aquello. Si a mí estar hablando de cosas espirituales y del mundo espiritual y de mi instrucción espiritual llega un momento que me aburre y me llama más la atención, hay algo en mí que le gusta más hacer otra cosa, entonces quiere decir que eso tiene que morir. Yo nunca vi en el ministerio del Mesías a alguien que le estuviera incitando y pinchando a que tuviera que ir a orar o a que tuviera que ir a tener comunión, porque para él era su pasión, es más, una necesidad, porque su psicólogo era el Padre. Amén. Amén. Porque su cable a tierra era el Padre, porque su distracción también era el Padre. Sus pasatiempos, ¿sí? Yo no estoy diciendo de una forma religiosa con esto que el Mesías no se reía, que no compartía otras cosas que quizás disfrutaba hacer en la tierra. No, pero estoy diciendo de que no le generaba algo tedioso las cosas del reino. Era su pasión. Amén. Entonces yo observo que entre sus hijos, en gran parte de la iglesia todavía al día de hoy, por sus cosas le falta pasión. Amén. Sí, esto es para revisar e ir para allá, no para condenar, sino para que cada uno se autoproponga ir para allá. En todo aquello que en mi ser me guste mucho más que las cosas que tienen que ver con el Padre y el reino, entonces eso tiene que cambiar. Estoy sembrando en algo que es terrenal. Tengo que comenzar a sembrar en lo que es del Espíritu. Porque ¿qué dice? El que siembra para la carne tendrá como cosecha corrupción.
¿Mm? Pero el que siembra para el Espíritu, que va a tener todas las cosas que te generan vida. El espíritu. Vas a cosechar vida. Vas a cosechar vida en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en todo aquello que hayas sembrado en el Espíritu. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de actitud, estoy hablando de atención, de concentración, estoy hablando de honra, ¿sí? De todas aquellas cosas que son con principios espirituales. ¿Amén? Bien. Entendimiento. Bien. Entonces, finalizando esto, ¿sí? Por hoy. Pará, te quiero preguntar algo. Ahí, después del 16, que es otro número ante el 5. 25. Al 25. Ah, está. Regio. Región. Ya está. Y chao, Pinero. Bueno, es mejor preguntar que cometer error. Sí, está perfecto. Bien. Entonces, el espíritu, ruaj, viento, ¿sí? Lo que es hombre no controla. Perdón, lo que el hombre no controla. A ver. Espíritu. Esta es otra de las definiciones de espíritu. Bien, cuando hablamos de nacer del Espíritu, y esto es algo que justamente su Espíritu está ministrando mucho hoy, ¿sí? Hablamos de entrar en una dimensión donde yo cedo el control, y eso es algo que le cuesta mucho al ser humano. Amén. Dice Espíritu, ruaj, viento, 2 puntos. Una de las tantas cosas que también es cuando hablamos de Espíritu, es aquello que el hombre no controla. El hombre no controla ni dirige. Porque el hombre está acostumbrado en lo natural, ¿sí? A estar seguro de todo aquello que controla y puede dirigir o puede tener el control. Una de las cosas por las que al hombre le cuesta entrar en la dimensión del Espíritu, entrar a ciertos niveles y realmente entrar en el reino, es porque tiene que romper y morir, escuchen bien, morir en aquello donde yo le cedí el control a Dios. ¿Y qué va a pasar? No sé, Dios sabe. Pero sí, y mañana, no sé. Bueno, ese espacio que dejamos, que ya nosotros no podemos garantizar, agarrarlo de algún lado, hacer para que sea de determinada manera, es el espacio que le dejamos a Dios para que intervenga. Y eso es fe. Entonces recién en eso que le dejamos y comenzamos a ver el obrar de Dios, ahí comenzamos a hablar del reino. Ahí comenzamos a hablar del reino. ¿Qué estoy queriendo decir? Y esto es niveles, por supuesto que no es para que alguien evalúe y diga, uy, no, como me cuesta, no, estoy descartado. No, es para que uno entienda
de que hay que trabajar para que procesiva y progresivamente uno vaya yendo para ahí. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho temor y que nace de esto, nace de consecuencia del alma caída. Lo vemos ahí nomás en Adán, una vez que había caído, una de las primeras cosas que él siente es temor, que hasta el momento no había sentido. Entonces, uy, ¿qué será con mi hijo? Y lo tengo que estar llamando, algo tengo que saber, ¿por qué? Porque quiero tenerle una soguita ahí, visual o invisible, pero una soguita en el cual yo, ese saber me dé control. O sea, yo tengo que, de alguna manera, entonces cuando yo, no, fue hasta tal lado, a ver, no hay nada que vos puedas hacer que te garantice de que vaya a volver. No hay nada, ¿sí? Por más que uno quiera, o sea, es algo inevitable. Pero cuando uno cede el control, entonces las tinieblas te atormentan con ese control que no querés ceder. Por eso dice, aquel que no entregue su vida, está hablando en una forma muy general el Mesías ahí, pero podemos desmenuzar todos los aspectos de la vida, la perderá. Pero aquel que la entregue, entonces la va a ganar. Entonces yo tengo que cederle el control. Cuando yo cedo el control al Padre, entonces yo ahí descanso, yo ahí tengo paz. Porque, mira, no sé por qué, pero yo siento de que, no, que está todo bien. Bueno, ¿sabes por qué se siente que está todo bien? Porque confías que el Padre lo va a cuidar. ¿Se entiende? Entonces, como confías que el Padre lo va a cuidar, ahí recién lo estás entregando en su mano. De otra manera, no. De otra manera, cuando querés generar una seguridad a vos en algún aspecto de tu vida o a alguien más con tus propios recursos y fuerza, entonces no estás entregando nada. Entonces, vos estás queriendo controlar lo que su espíritu, ya dice la palabra, que si aceptamos a Él como nuestro dueño, nuestro Señor, entonces, dueño Señor, ¿sí?, tendría que ser de todas las áreas de nuestra vida, entonces su viento, su espíritu, lo controlaría. Él controla y Él dirige. Cuando nosotros no queremos entregar áreas de nuestra vida, entonces es como que nosotros estamos dirigiendo. Por eso esto le cuesta mucho entender al hombre hasta que su mente es transformada, ¿sí? Porque viene acostumbrado, antes de conocer el mensaje, ¿sí?, por guiarse por todo lo terrenal, a controlar todo. A que todo su entorno y él ligado a su entorno, ¿sí?, lo tenga que tener las cosas bajo control. ¿Se entiende? O sea, uno va, trabaja tantas horas por día, gano tanto al mes, con lo que me dan por mes puedo hacer esto, controlas todo. Pero cedele el control a Él y descansá y deja que Él te dirija. Padre, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cuánto uso para tal cosa? ¿Cuánto uso para esto otro? Padre, ¿vos qué decís que debería comer? Entonces ahí se terminan hasta los dilemas, ¿sí? De que, uy, ¿qué cocinamos? Otra vez, y vos tirame una idea. Pregúntale al Padre qué tenés que comer y te va a generar salud y seguramente te va a bendecir hasta en tu finanza. Preguntarle al Padre si Él está de acuerdo o qué opina en base a su sabiduría de meterte en este crédito o en este no. Muchas de las situaciones en las que hemos estado es por no haberle preguntado al Padre. Lo dimos por hecho de que debería de estar bien. Entonces, ¿quién está dirigiendo? ¿Ven cómo al ser humano le cuesta ceder el control? No dependemos de Dios. Exactamente. Entonces, fíjense, hasta la misma definición de viento es lo que el hombre no controla. Por eso dice la Escritura,
Los hijos de Dios son como los hijos del viento, que nadie sabe de dónde vienen, de dónde nace, ni a dónde va. Y eso es comprobable hasta para la ciencia. Es un misterio los caminos que toma el viento. Es un misterio, hay mucho misterio hasta qué es en realidad el viento. Porque te pueden hablar de todo lo que genera y la influencia del viento en la creación, pero no tanto qué es el viento. Te pueden hablar de los componentes que hay en el viento, pero no qué es, de dónde viene, de dónde se origina, hacia dónde va. No. Por eso es que el pronóstico del clima da un pronóstico, y muchas veces hay una incertidumbre entre lo que dijeron a lo que pasa, porque el viento hace lo que quiere, porque el viento se conecta con Dios. Y el viento nos enseña un poco del carácter de su espíritu. Amén. Los hijos de Dios son como los hijos del viento. Nadie sabe de dónde vienen o hacia dónde va. En otras palabras, nadie los controla ni nadie los dirige. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque están conectados a Dios. ¿Sí? A los hijos de Dios, obviamente. Sí, Él es quien controla y dirige. Pero cuando están unidos y fundidos con Él, entonces son su misma naturaleza. Por lo tanto, son como el viento. Son como Él. Son formados, fundidos en su misma esencia. Y si son fundidos en su misma esencia, ¿sí?, son la manifestación de Dios mismo, y a Dios nadie lo dirige ni nadie lo controla. El hombre no puede controlar o dirigir a Dios. Están ahí trastornados los roles. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a orar. Vamos por nuestras ofrendas hoy. Papá, te agradecemos, levanten su mano ahí donde están, por esta palabra. Papá, ofrendamos, Señor, pactamos con tu palabra, con el manto, Padre, con la vida, con tu espíritu. Queremos decirte voluntariamente que queremos que toda esta lista, Señor, que hemos visto hoy y que hemos visto inclusive en las reuniones anteriores y que continuaremos viendo, de lo que tu espíritu es, Señor, sea formado en nosotros. Padre, que tu mente, tu forma de pensamiento sea formada en nosotros. Amén. Padre, queremos nacer en tus pensamientos y queremos que sean formados hasta su madurez. Amén. Tu sabiduría, tus sentimientos, Padre, tus sensaciones, tu voluntad, tu inteligencia en mí, en cada uno de nosotros. Padre, la información que vos tenés, también contar con ella. Amén. Para no andar en estupor. Padre, tu lenguaje, y no los lenguajes terrenales y que son totalmente vanos de acá de la tierra, sino tu lenguaje. Amén. Tu lenguaje en todo momento. Padre, queremos tener tu aire, tu viento, tu medio ambiente. Amén. Que nuestro ámbito sea tu ámbito, para que el reino de los cielos sea nuestra atmósfera. Amén. Amén. Padre, tu energía, tu fuerza, tu ánimo, Amén. tu justicia, tu santidad. Amén. Padre, queremos cederte lo más importante de todo y traer, como se llevaba en el altar el sacrificio, queremos, papá, venir y entregarte el control. Amén. Comenzar a hacerlo primeramente y exponerlo en palabras que nosotros queremos, y en aquellas áreas que nos cueste, queremos decirte que queremos y que necesitamos y dependemos de tu ayuda. Amén. Para ceder no solo de palabras, sino de hechos, para el control y la dirección. Queremos soltar el timón para que lo tomes vos en cada área de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida y de nuestro ser.
en cada aspecto de nuestra vida y nuestro ser. Señor, en las relaciones con nuestros seres queridos, en nuestras relaciones con la sociedad y todo tipo de relaciones, queremos cederte el control Amén. de nuestro tiempo, de nuestras ocupaciones, de nuestros gustos inclusive, de nuestros pasatiempos, de nuestra vida íntima. Queremos cederte el control Amén. para que vos estés timoneando la nave de nuestra vida, Amén. Amén. el barco de nuestra vida. Gracias, papá. Hecho está y consumado es, papá. Hecho está y consumado es de que se formará tu absoluta dirección y control sobre nuestra vida, en nuestra vida. Para que puedas entonces manifestarte, para que podamos morir y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Porque queremos entrar en el reino. Ya estamos, Señor, cansados y convencidos de la religión y convencidos de que la religión no sirve para nada. Pero sí queremos tu reino. Seguramente haya muchas cosas que aún no sabemos, pero queremos saberlas y queremos encontrarlas, y para eso necesitamos ceder el control. Amén. Para entrar en tu reino necesitamos ceder el control. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque se ejecutará y se manifestará en estos tiempos esa generación que, así como Nicodemo, que lo que había conocido era religión, pero no se quedó con lo que había conocido en el Sanedrín, con aquellos maestros de prestigio para la sociedad, sino que él fue a buscarte. Amén. Más allá de todos sus prejuicios, sus vergüenzas y la importancia que tenía del qué dirán, pero fue. De todos él fue, y de todos él pudo conocer el reino, porque fue al lugar y con la persona correcta, y rompió muchos prejuicios, Amén. y te supo honrar. De esa manera, Señor, sabemos que es este tiempo donde está sucediendo esto con todos aquellos que, más allá de lo que habían recibido por estructuras y por velos, pero quieren encontrar el reino y se mueven para que los velos sean quitados, para que la piedra sea removida y salgan en resurrección. Y salgan en resurrección para poder entrar a tu reino. Gracias, Padre, por esos engendramientos en el Espíritu a través de tus aguas. Gracias, papá. Hecho está y consumado es, Rey. Amén. Amén. Amén.